Hola Leo, ¿cómo estás? Bienvenido a tu horóscopo esta semana, 3 al 9 de mayo, año 2026. Ya el mes que viene se mete Cáncer, se mete Júpiter en tu signo. Y cada vez que Júpiter entra en un signo, le trae buenas noticias o le trae asentamiento. De eso ustedes saben que yo siempre hablo. Tu palabra clave, Leo, iniciación. Situaciones que van a iniciar, que se ven buenas, por cierto, porque es como una iluminación que vas a tener esta semana sobre algo que vas a poder establecer. ¿Okay? Vamos a ver aquí. Tu número es el 13, esfuerzo. Hay que esforzarse entonces en iniciar los proyectos que quisieras empezar a ver esta semana. Esas metas, no hay meta chiquita, no hay meta grande. ¿Ok? Meta que tengas, metas que crees que puedes consolidar, pues trata de iniciar esta semana a sembrar o hacer los primeros pasos. Con esfuerzo puede ser, pero a veces hay que esforzarse por lo que queremos o por lo que realmente es importante para nosotros. Como siempre, la invitación a que te suscribas y actives las notificaciones. A ver esta pirámide. Esta pirámide está entretenida esta semana para ustedes. Primero que nada, habla mucho de empoderamiento, de asentarse. También habla de asumir riesgos, de tener mucha fe, de procurar actuar. Fíjate que dice un poco lo mismo, ¿no? De apasionarte profundamente sobre algo que tú quieres y actuar sobre eso. Y actuar aquí habla de estudiar, de hacer cursos, de aprender, de leer, de llenarte de información sobre esa meta que tú quieres lograr. También están diciendo que trates de mantener un poco callado lo que es el proyecto, de solamente contactar y hablar con personas que creas que te van a ayudar. La comunicación es muy importante esta semana. Tiene que ser asertiva, tiene que ser tranquila, evitando peleas, discusiones, tratando de ser cordial con la gente que te rodea. Están hablando también acá de tener mucha fe sobre una solución que viene, ¿ok? Se va a solucionar algo, vas a lograr resolver una situación importante y las cartas te están dando como que una bendición para ejecutar un plan o ejecutar un proyecto. No debes tener miedo, al contrario, debes llenarte de mucha fe. Esta es una semana donde viene una idea brillante, vas a estar como on fire, creativo, inteligente, pero el motor tiene que ser creer y apasionarte por eso que deseas lograr. Algo con el look, con tu imagen personal que va a ser arreglado esta semana. No sé si es que te vas a arreglar el cabello o te vas a comprar ropa, pero no lo veas como algo banal porque no lo es. Las cartas te dicen, no le pares a la gente que te puede decir que eres superficial o que son banalidades. Lo que quieras hacer en cambios de imagen, esta semana de hecho se ve perfecta para hacerlo con el tarot. No recuerdo dónde va a estar la luna esta semana, porque la luna marca ese tipo de cambios también. La salud, hay que hacer ejercicios, tomar vitaminas, suplementarse y tener rutinas de autocuidado. Pero hay que meterle mucha fuerza y meterle como que mucha intención a las rutinas de autocuidado esta semana. ¿Okay? Haz todo lo que quieras hacer por ti y para ti. No importa que algunas personas te puedan tachar hasta de egoísta. El dinero viene golpe de suerte. Ahí es donde está la cosa. Yo sí decía, tengo la vibra, ¿ok? Me dio la vibra como de que Leo lo van a sorprender esta semana. Y va a ser por el área del dinero, ¿ok? Va a ser por el área del dinero, una sorpresa económica que puede estar llegando por ahí, una holgura que llega. Si estás buscando trabajo, deberías, ¿ok? Con estas cartas deberías conseguir empleo esta semana. Y no cualquier empleo, debería ser un muy buen empleo esta semana. Algo que viene a resolver una crisis económica. Porque ambas cartas acá están hablando de dinero que llega, dinero en volumen. Entonces, que te sirva para organizarte, para organizar tus finanzas y sobre todo para consolidar proyectos, ¿ok? Trabajadores y emprendedores, aquí puede venir crecimiento de la cartera de clientes, horas extra, ascenso, aumento salarial,
cambios en la dinámica del trabajo que te benefician profundamente y también en tu emprendimiento. Los emprendedores, todo lo que quieran hacer esta semana para llegar a más clientes, háganlo. Si tienen que invertir en publicidad, si tienen que invertir en sacar cosas adelante, háganlo en serio, porque por ahí les va a estar yendo muy bien. Acá, en el amor se pone, pero súper caliente, ¿saben? Esto siempre me va a acordar un venezolano que decía cama caliente y yo me echaba a reír porque me da mucha risa esa expresión. Pero así se está viendo tu semana así se está viendo tu semana en el amor. Los que están en pareja van a estar como, bueno, pues, encendidos, apasionados, entregados, buscando, están ahí como alborotaditos y me da mucha risa porque estas vibras yo las siento. Entonces se siente así como que, epa, interesante. Y van a hablar de eso y van a buscar eso. ¿Qué es eso? La intimidad, la sexualidad, la exploración de lo íntimo, de lo sexual. Van a estar ahí como súper activos sexualmente esta semana los leos. Pero no solo los que están en pareja, los que están solteros también. ¿Cuál es la diferencia? Que los que están en pareja lo drenan con la pareja, se divierten, inventan, reavivan el fuego de la pasión de la pareja, pero los que están solteros, pues lo que se les atraviese. Así que si a ti te gusta un Leo y tú quieres conquistar a tu Leo esta semana, lo vas a hacer en el ámbito sexual. Si logras atraerlo desde ahí y lo enganchas desde ahí, ese Leo se queda contigo. Pero si tienes como tabúes o si tienes como tal, se te va. Así que tengan mucho cuidado. Porque Leo esta semana se le encienden los motores de la pasión y de la sexualidad. Va a estar chévere. No se ve aburrida la semana para ustedes en lo absoluto. Van a estar conquistadores y como los felinos, ahí al acecho. No sé, lo ideal sería un anclaje por ahí, ¿no? Pero bueno, no todo el mundo anda en el mismo mood. A veces hay unos leos que están, si es un leo muy grande en edad, probablemente está más apaciguado y lo vive como expresión creativa, como expresión de crear. Entonces yo creo que lo podemos hacer por ahí. La creatividad es mi bandera. No, eso suena muy cursi. Yo soy muy creativo tampoco, no le veo punch. A ver, no sé, y si lo ponen ustedes esta vez, desde su creatividad, pongan, Carle, te propongo este anclaje, y me dicen cuál, con la lectura que acabamos de hacer, eso estaría chévere. En todo caso, esto es una semana de prosperidad, de abundancia, de dinero, de proyectos y de sobresalir. Ustedes son la estrella, pero sí me gustaría esa dinámica. Carle, te propongo, y me dicen qué anclaje les gustaría esta semana para ustedes mismos y para los otros leos que seguramente los van a estar leyendo. Vamos a ver el arcángel de la semana para ustedes. Dale me gusta al video y compártelo con quien tú quieras. Sobre todo con ese leo que te gusta, porque por ahí ya van empezando la conquista. Uriel te dice, no necesitas atravesar tus desafíos solo. La ayuda está cerca. Los pensamientos negativos crean profecías autocumplidas. Importante, recuerden, la mente que crea el escenario negativo es la misma mente que crea el escenario positivo. No hay diferencia. Es la misma mente. Vamos a ver tu afirmación de la semana. Puedo cambiar mis patrones cuando cambio mi mente acerca de ellos, tal cual. Puedo cambiar mis patrones cuando cambio mi mente acerca de ellos. Señores, recuérdense que todo está al paso de una creencia. Les doy un beso grande. Nos vemos pronto por aquí por el teléfono.